Gloria a Dios. Mientras yo meditaba en esta palabra y la estudiaba, es interesante cómo uno ve la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vino a los pies de Cristo joven, como dice la Biblia, y aparece por primera vez en Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8. Cuando mataron a Esteban, otro joven, las vestiduras de Esteban se arrojaron a los pies del apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo. Y en Hechos capítulo 8 comienza por primera vez el apóstol Pablo a estar en la escena. Sin saber, las vestiduras de Esteban se le arrojan en los pies, como que dando a entender que Pablo iba a tener un llamado. No se sabía claramente, esto se podía hacer una costumbre, a lo mejor fue por casualidad, cualquiera diría, pero había algo espiritual, había algo alegórico, había un propósito por eso. Y cuando Pablo sigue desalojando la iglesia, metiendo presos a los cristianos de esa época, incluso consintiéndole en su muerte, era tanta la rabia del apóstol Pablo que salió hacia Damasco con carta de los principales sacerdotes para seguir en su persecución. Cuando va camino a Damasco, Pablo se encuentra con Cristo. ¿Cuántos se han encontrado con Cristo? Si no te has encontrado con Cristo, hoy es un día precioso para encontrarte con Él. Esto es un día bello para uno venir a los pies de Cristo como el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Cristo en esa escena, no el Cristo que nosotros vemos en algunos templos crucificado en angustia. Todo un Cristo ahí, todo chavao. No, ese Cristo. Él se encontró con el Cristo de la gloria. Que cuando Él lo vio, quedó ciego de su luz. Cuando Él lo vio, se cayó del camello y cayó al piso arrodillado. Más o menos como le pasó a Juan cuando lo vio en la isla de Patmos. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él vio el Cristo poderoso, el que está a la diestra del Padre. El Cristo que le dijo a la iglesia: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Yo los voy a respaldar. Cuando Pablo se encuentra con ese Cristo de gloria, le dice: vete, sigue para Damasco, que allí se te va a mostrar lo que yo voy a hacer. Y allí llega, está ciego por 3 días, porque no vio cualquier Cristo, vio el Cristo de la gloria. El poderoso, el que tú y yo le servimos. El que está a la diestra del Padre. Cuando Esteban lo iba a matar, miró para el cielo y no vio a Cristo sufriendo en la cruz. No, lo vio a la diestra del Padre, reinando en los cielos, pero también con toda la autoridad en la tierra. Y cuando el apóstol Pablo estaba ahí, vino Ananías, el hombre de Dios, en visión, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que guardaba la palabra. Dios le habla y cuando Dios le habla a Ananías, que él se siente como duda del llamado. Pero, Señor, este hombre no nos persigue. Yo te estoy sincero, si a mí Dios me habla de esa manera que habló Ananías, vete y haz esto, yo voy y lo hago. Yo no le pregunto nada. ¿Verdad? Lo normal es que si yo escucho a Dios claramente, vete y dile esto a fulanito, tú te levantas. Pero Ananías dijo: no, Señor, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ese hombre nos persigue. Ese hombre tiene cartas para meter preso a nosotros. Y me gusta porque Ananías había desarrollado una relación con Dios tan preciosa. Yo no veo eso como quizás duda, yo lo veo como una confianza que Ananías había desarrollado con Dios. Que se atrevía a preguntarle en una visión, oyendo la voz clara de Dios: Señor, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? No, Ananías, un hombre santo, un hombre puro, un hombre limpio, un hombre de oración y de ayuno. No era incredulidad, el que tenía un compañerismo y una amistad preciosa con Dios. Y Dios le dijo: no te preocupes, ve que yo le mostraré cuándo va a sufrir por mi nombre, y él será luz para los gentiles. Y allí Ananías obedientemente va donde Pablo. Gloria a Dios. Si yo le pusiera un tema a esta prédica, sería el sueño de Dios. Mira, cuando llega donde Pablo, le pone las manos y dice: Saulo, Dios me ha enviado para que recobres la vista. Recobra la vista. Y le da una palabra profética: tú vas a ser instrumento de Dios y te voy a llevar lejos a los gentiles y serás luz para los gentiles. Ahí Dios, a través de Ananías, impartió un nuevo sueño para el apóstol Pablo, una visión. La visión de llegar no solamente al pueblo judío, que se creía exclusivo en aquel tiempo, y todavía se creen exclusivos. Creían que la salvación era para ellos nada más, que todo giraba a través de ellos, pero Dios tenía un sueño. Y era que el evangelio, que la gracia de Dios iba también a llegar a los pueblos paganos. Por eso tú y yo estamos aquí.
Porque el Evangelio, el sueño de Dios era alcanzar no solamente al pueblo que él había sacado de Egipto, sí, con mano poderosa, que había levantado a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, etcétera, a los profetas, a David, a Salomón, sino que también quería llegar a los confines de la tierra. Quería levantar un olivo silvestre, injertarlo al olivo natural. ¿Cuántos me siguen? Y ese sueño que tenía Dios con la humanidad, alcanzarla toda, necesitaba un hombre, y había visto en el apóstol Pablo el indicado. Y cuando el apóstol Pablo recibió esa palabra, comenzó a tener un sueño: llegar a Roma a predicar el Evangelio. Él estaba ahora mismo en Jerusalén o en Damasco. Estaba recibiendo una palabra profética. Inmediatamente regresa para Jerusalén, sigue predicando motivado. Dios se me apareció, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Y la gente empezó a dudar de su llamado, incluso los que los mandaron. Pero el apóstol Pablo había recibido el sueño. Un sueño. Yo no sé si tú entiendes que cuando tú vienes a Dios, Dios te da un sueño. Dios pone una meta, una visión en ti. Dios pone un propósito en ti. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos impregna con un plan divino. Comenzamos a tener sueños y visiones. Por eso el profeta dijo que en los posteros días derramará su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tus hijos van a predicar la palabra. Tus hijos van a enseñar la palabra. Tus hijos, si son jóvenes, van a tener visiones. No van a ser muchachos que no saben lo que quieren en la vida. Muchachos que no saben para dónde van, no sé ni qué estudiar, no sé qué voy a trabajar, no sé si quiero vivir aquí o vivir allá. No, que cuando llega Dios, tú tienes una visión. Los ancianos soñarán sueños. No, que ya estoy viejo para hacer la obra de Dios, que ya yo estoy viejo para esto, yo estoy viejo para lo otro. No, Dios te imparte sueños. El fin de tu carrera. ¿Cuántos tienen más de 60 años aquí? El fin de tu carrera puede ser mejor que tu principio. Tu postrer estado puede ser mayor que tu principio. Y si tu principio fue pequeño, tu postrer estado puede ser muy grande. La gloria futura de tu casa puede ser mayor que la primera. Tú no tienes que terminar en derrota, enfermo, cabizbajo. No. Dios te da sueños. Joven, Dios te da visión. Tú hablas de parte de Dios. Tus padres, tu casa puede ser fundada sobre la roca. Tu matrimonio puede ser fundado sobre la roca. Cuando Pablo, en el capítulo 27, verso 1, se monta en el barco para Italia, hacia Roma obviamente, lo acompaña Lucas y lo acompaña Aristarco. Dos hombres se ponen de acuerdo con esta visión. No tenían que estar ahí. Pablo era el que estaba acusado por los judíos, pero habían dos hombres que se habían puesto de acuerdo con el apóstol Pablo. Tenían una visión que se habían puesto de acuerdo con el apóstol Pablo. Tenían un sueño que juntaron y se pusieron de acuerdo, porque lo que tú necesitas es alguien que se ponga de acuerdo. Para tú completar la visión, para tú completar el sueño, para tú completar los objetivos, las metas que Dios ha puesto en tu corazón, tú necesitas simplemente alguien que se ponga de acuerdo. Pablo no tenía esposa. ¿Cuántos tienen esposa? Tú tienes una ventaja. Tú tienes quien se ponga de acuerdo contigo. ¿Cuántos tienen esposo? ¿Cuántos tienen esposo? Tienes una ventaja. Tienes quien se ponga de acuerdo contigo. Sabes que ir al monte a orar es precioso. Yo estuve yendo un tiempo al monte a orar y subí a una cueva bien hermosa a orar. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y allí en la vegetación, en la naturaleza, orando. Y bajaba y subía al otro día y venía, etcétera, etcétera, bajando, subiendo al monte. Y decía, qué bello es orar ahí, qué bello es orar a solas con Dios. Pero descubrí que hay una oración más poderosa que esa. Cuando tú oras de acuerdo con tu esposa. Y cuando llegué en el monte y le dije a mi esposa, vamos a orar en la sala hoy. Y cuando empecé a orar en la sala con mi esposa, me di cuenta que había una oración más poderosa. Si dos de nosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Tú con tu pareja tienes el poder para alcanzar los sueños y alcanzar la visión de Dios.
Tú, si te pones de acuerdo con tu matrimonio, en tu matrimonio, si te pones de acuerdo con tu pareja, tú puedes alcanzar tus hijos para Cristo. Tú puedes fundar tu casa sobre la roca. Tú puedes ganarte a tus padres y tus padres tener sueños aún en su vejez. Tus hijos jóvenes pueden empezar a tener visiones. Si tú tienes ahí la victoria al lado tuyo, es tu pareja. Desde ese momento, ahora subo menos al monte y me pongo más de acuerdo. Tú tienes la victoria ahí. Pablo necesitaba 2 o 3 que se pusieran de acuerdo. ¿Y sabe qué consiguió? No tenía esposa, pues. Tenía una desventaja. La Biblia dice que la mujer es ayuda idónea del hombre en Génesis. Y cuando tú buscas un detalle exegético, los que han estudiado un poco de Biblia, los que han estudiado hebreo bíblico, las palabras en hebreo representan un número. Y esa palabra ayuda idónea, cuando tú la sumas en la numerología hebrea, ¿a qué no sabe cuánto da? Ayuda idónea. Cuando tú sumas, haga el ejercicio después, tienes que estudiar un poquito, da 360. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes de qué nos habla eso? Que la ayuda idónea es tu complemento perfecto. La mujer que está aquí, tú estás para ser el complemento de tu marido, para unir ese círculo completamente, para que puedan tener victoria. Hombre que estás aquí, tu esposa está ahí para ser tu complemento, tu ayuda idónea. Como diría un amigo mío antiguo, ayuda idónea, no demonia. Ayuda idónea, no errónea. Porque se ha perdido el concepto del matrimonio hasta cierto punto y hay que restaurarlo a su estado original. La mujer ha querido levantarse por encima del hombre. Tú ves mujeres que pisotean a la pareja, que se le van por encima como si nada, y tú dices, ¿pero qué es esto? Si la mujer es la ayuda idónea, el complemento, y la mujer no importa un bledo, lo echa para un lado y no desata el potencial espiritual que tiene su marido, que está hecho para ser sacerdote de la casa, el líder, el hombre de Dios ahí. Mientras tú no lo dejas, no dejas espacio para que él crezca y te le quieres ir por encima y lo quieres pisotear, va a tener dificultad para desarrollar su liderazgo. Dios lo llamó y lo escogió y le potenció para lograr eso. Con tu familia, llevar a tu familia de punto A a punto B para su gloria. La mujer es ayuda idónea para él. Mira, el apóstol Pablo necesitó 2, Aristarco y Lucas. El que está escribiendo estaba montado ahí también. Y cuando comienzan ese viaje hacia el sueño de Dios, ¿sabe cuál era uno de los sueños de Dios? Llegar a los paganos. ¿Y sabe cuál era la capital del paganismo en ese momento? Roma. Roma era la capital del paganismo. Y ahí Pablo va con esa emoción, con ese sueño de llegar a Roma a predicar el evangelio. Y cuando va de camino, tan pronto como en el versículo 4, no lo vamos a leer, hay vientos contrarios. Oye, parece que como, bueno, si es la voluntad de Dios que llegue allá, pues eso va a ser en línea recta. A veces pensamos que porque es de Dios va a ser en línea recta. Y a veces cuando es de Dios tiene vientos contrarios. Cuando tú te levantas para hacer la voluntad de Dios, el enemigo se levanta para oponerse. Cuando tú te levantas para que Dios te restaure, el enemigo se levanta para detener tu restauración. Cuando tú te levantas para fundar tu casa sobre la roca, tu matrimonio, tus hijos, el enemigo se va a levantar para tratar por todos los medios de detener tu restauración. Se levanta ese viento contrario. No todo lo de Dios va a ser en línea recta. A veces va a tener pausas. A veces tú te vas a desviar porque tomaste una mala decisión. A veces vas a sufrir caídas. Pero no importa cuántas caídas o cuántas malas decisiones tú has tenido, ninguno de tus errores cancelan el propósito de Dios. Ya Dios contaba de antemano con esas fallas tuyas. ¿O tú te crees que Dios se va a sorprender de lo que tú haces o no dejas de hacer? ¿O tú te crees que cuando tú cometiste ese error, Dios dijo en el cielo, ay bendito, pero mira lo que le pasa? No, ya Dios sabe todo, por eso es Dios. ¿Cuánto me sigue? Pablo va emocionado. En el versículo 7 dice que navegaban lentamente. Oye, él quería llegar rápido a Roma, cumplir el sueño de Dios. Pero la navegación iba lenta. A veces lo de Dios va, por momentos parece que va lento. Queremos llegar rápido a los objetivos, queremos llegar rápido a las metas, queremos alcanzar ciertas cosas, pero vemos como que vamos lento. Como que no avanzamos.
Como que la familia todavía no está fundada completamente en la roca. Como que el ministerio todavía no ha arrancado como tú esperabas que arrancara, que llegara. Como que el negocio que emprendí, el trabajo que tengo, como que no ha dado fruto como que yo esperaba. Y hay momentos que la cosa va lenta, pero no quiere decir que Dios no esté en el asunto. A veces queremos que todo sea rápido. Yo quiero que todo sea rápido también. ¿Cuántos quieren que las cosas sean rápidas? Pero Dios cuenta con momentos de lentitud. En el versículo 8 dice que avanzaban con dificultad. En el versículo 9 dice que daban una vuelta peligrosa. Iban tras el propósito de Dios, pero no era tan fácil llegar a la meta y al sueño. Vienen obstáculos. Van a venir oposición. Van a venir momentos en que te vas a meter por la entrada que no es. El GPS te dice, sigue derecho y dobla a la izquierda ya. Y tú cuando llegas ahí, doblas a la derecha. Adiós. Tomaste una mala decisión. Fallaste. Cometiste un error y te desviaste a la derecha. Pero como el Espíritu Santo es como el GPS. ¿Qué hace el GPS cuando tú te metes a la derecha y a la izquierda? Redireccionándote. El GPS no dice, te metiste en mal, ya no va a llegar. Redireccionándote. Vuelve y te da una nueva dirección para llevarte al objetivo. Para llevarte de punto A punto B. De punto B a punto C. Y coge y te lleva por otra ruta para llevarte al propósito de Dios. A veces damos vueltas peligrosas. En este camino van a pasar cosas que no van a ser todo color de rosa. A veces escuchamos como una prédica que dice, conviértete a Cristo y todo va a ser color de rosa. Conviértete a Cristo y todo te va a salir bien. Y debería ser así, debería ser de esta forma. Conviértete a Cristo y vas a ser un hombre de victoria, un hombre de fe, un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque va a venir las adversidades, va a venir la oposición, va a venir los vientos contrarios y tú vas a poder tener victoria contra toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Este ministerio se fundó hace 8 años y yo sé que todo lo que yo estoy diciendo yo lo han pasado, porque van camino hacia un objetivo, hacia una meta, hacia un sueño. Van camino a hacer la obra de Dios a la máxima expresión, a alcanzar el mayor número de almas para Cristo. Por eso el apóstol Pablo tenía un sueño. Es que cuando tú te pones de acuerdo con el sueño de Dios, de alcanzar a alguien para Cristo, de alcanzar tu familia para Cristo, de tener un ministerio de Dios, y no solamente los sueños que son de Dios, hay veces que Dios va a respaldar tus metas y tus sueños personales. ¿Cómo puedo explicar esto? Hay veces que venimos a Cristo y tus sueños tienen que morir para que viva el sueño de Dios. Pero hay veces que venimos al Señor y tú tienes un sueño y una meta y Dios dice, yo lo voy a bendecir. Cuando Jabes tenía por nombre angustia, tristeza, eso es lo que significa Jabes. Cada vez que le decían Jabes era decirle, tristeza, ¿cómo estás? Angustia, ¿cómo estás? Derrota, ¿cómo estás? Jabes se cansó de eso. Y Jabes dijo, voy a orar a Dios. Señor, si tú me bendijeras. Lo que tú necesitas es la bendición de Dios, el favor de Dios. Si Dios dice una palabra a tu favor, Señor, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio. Tú lo que necesitas es el favor de Dios. Y tu mano estuviera conmigo. Lo que tú necesitas es la mano de Dios a tu favor. Si la mano de Dios y el favor de Dios está contigo, cualquier negocio puede echar para adelante. El ministerio, no importa dónde se coloque y en qué sitio, puede echar para adelante. Si tú tienes la bendición de Dios y tu mano estuviera conmigo y me guardares del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia, Dios otorgó su petición. Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. La bendición de Dios. Una cosa es prosperar o echar para adelante sin Dios, y una cosa es prosperar porque Dios te bendijo.
La bendición de Dios es la que te enriquece y no añade tristeza con ella. A veces prospera, tú ves los del mundo prosperando, echando para adelante, en sus sueños, en sus metas, y nos da una especie de celo, lo que sea, pero su prosperidad añade mucha tristeza. Usted ve cómo la familia está en desorden, cómo la familia está dividida. Usted ve cómo la salud de muchos está bien limitada. Usted ve aquí, usted ve allá errores. Pero cuando viene con la bendición de Dios, que Dios dijo, yo te voy a bendecir, que Dios dijo, yo te voy a prosperar, que Dios dijo, ese negocio tuyo va a echar para adelante porque yo estoy contigo, porque tu palabra, Gloria a Dios. porque la palabra ha sido tu meditación de día y de noche, porque estás deleitado en la palabra de Dios. Cuando el pastor estaba hablando aquí de la ofrenda y del diezmo aquí, eso fue ahorita, y el pastor dijo un comentario, escuché una voz aquí adentro, se me salió un par de lágrimas ahí, disimulé. El pastor habló algo de la luz y escuché la voz que me dijo, te toca pagar la próxima luz de esta iglesia. Yo dije, me quedé como pensando. De momento pensé, pero el pastor está como hablando mucho de ofrendas, como que, pero dije, no. Es que cuando tú escuchas a Dios hablar a través de la palabra, es ahí que Dios va a usar la palabra para tocarte. Bueno, escuché la voz, una voz espiritual que me dijo, te toca apagar la luz de la próxima, de aquí. Y me quedé como batallando con Dios. Sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no algunas cosas, todo lo que hace prosperará. Es que si Dios te respalda, si la mano de Dios está contigo, tus planes y tus sueños se pueden lograr. Eso va a bendecir tu familia y va a ser de bendición para la obra de Dios. Dios te va a poder levantar. Dios va a poder echar para adelante. Pablo iba en una visión, en un sueño, montado en unas metas. Pero hay oposición, graves pérdidas. En el versículo 10 Pablo dijo, aquí va a haber pérdidas. Ellos andaban con 278 tripulantes. Una tormenta arreciaba, vientos contrarios. Tenían mucho cargamento. Iban a cargar, y Pablo le dijo, mira, aquí va a haber pérdida, porque muchas veces cuando vamos hacia el propósito de Dios, vamos a tener pérdidas. Vamos a tener que cargamento soltarlo. Hay cosas que vamos a tener que soltar en el camino. Amistades que vamos a tener que soltar. Pero Dios va a traer unas mejores. Dios no te va a dejar desprovisto. Dios va a poner las personas que tú necesitas para que sigas avanzando. Dios te va a poner con el ministerio, con la iglesia que tú necesitas. Dios no se va a olvidar de lo que tú has hecho para Él. Todo lo que tú das para Dios, sea económicamente, sea en servicio, sea en trabajo, Dios no se olvida de eso. Cuando Dios se le apareció, o el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo, tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas han venido a la memoria de Dios. Todo lo que tú hagas para Dios, eso no queda en el olvido. Todo lo que tú le dejas a Dios, todas las ofrendas que tú traíste, cuando tú haces un pacto con Dios de darle el diezmo, darle ofrenda, Dios no, eso no se queda en el aire. Si hay algo que Dios recuerda es cuando tú das. Es cuando tú obras para Él, cuando tú trabajas para su gloria. Eso no se queda en el olvido. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, que yo me di cuenta que yo nunca había diezmado. Bueno, había sido criado en el Evangelio, había escuchado el diezmo obviamente, pero nunca había diezmado, y yo me sentí tan compungido. En ese momento tenía unos 19 años aproximadamente, y le dije, Dios, yo quiero pagarte todo lo que te debo. En mi ignorancia, no es que usted no tenga que hacer lo mismo que yo, ¿verdad? Pero en mi ignorancia, bajo esa pureza, ¿verdad?, que tú tienes cuando te conviertes, ese corazón limpio de joven. Por eso cuando mi hijo estaba allá en Estados Unidos, me mandó una prédica
Y yo escucho a mi hijo predicar Gloria a Dios. con esa pureza de corazón. Me recuerda a estos tiempos. Gloria a Dios. Déjame no hablar de mi hijo porque bueno, me voy a llorar. Gracias. Nada, yo le digo a Dios, yo te voy a pagar todo lo que te debo. ¿Y sabes qué hice en ese momento? En vez de diezmar el 10%, yo diezmaba el 90% y me quedaba con 10. Para pagarle todo lo que le debía. Eso yo no había trabajado gran cosa, pero yo me sentía que yo tenía que devolver todo lo que me había caído en la mano de alguna forma, yo tenía que haberle dado el diezmo a Dios. Aunque fuera un regalo, aunque fuera que mami me regaló 20 pesos, aunque sea que en el cumpleaños me regalaron 200. Yo sentía que yo debía haberle sacado algo para Dios, nunca lo hice. Y yo traía el 90%. Traía el 90% a Dios. Y a veces me recuerdo de estas cosas, como uno daba. Yo nunca vi una cosecha que diga, qué bruto, mira, di esto, y después tuve una casa, y tuve lo otro, pero Dios nunca se olvidó de nada. ¿Cuánto me siguen? Dios no se va a olvidar lo que tú has sembrado para Él, lo que tú has dado en la obra de Dios, el servicio que tú has hecho. Cuando ese anciano que estaba aquí, el que estuvo aquí hablando, orando, y que después habló del pastor, yo lo veía orando aquí. Me recordaba de la palabra que los ancianos soñarán, y me recordaba que todo lo que tú haces en la obra de Dios, Dios te lo recompensa. Gloria a Dios. Pareciera que Dios no iba a devolverme, pero hace 6 o 7 años, o poquito menos, 6 o 7 años, yo pude ver todo lo que yo había sembrado, cómo yo empecé a cosecharlo para atrás. Quizás no fue rápido e inmediato, no te creas que todo es, no todos va a trabajarse lógicamente. ¿Cómo me entiendo? Dios no siempre va a obrar de la manera lógica. A veces vas de punto A a punto B, de punto B a punto C, y de momento Dios te hace ¡zum! Y te manda para punto R. Te da un adelanto. O sea, no, Dios todo va normal como las cosas la gente cree. No todo es en línea recta, no todo es fácil, cómodo. Va a haber oposición. El apóstol Pablo iba hacia un sueño de Dios y alcanzaba ver oposición. Tuvo grandes pérdidas. En una le dijo al capitán, vamos a pararnos que el barco se va a hundir. Vamos a pararnos que el barco se va a hundir. Y el capitán dijo, o sea, el centurión, que era el jefe de ahí, le dijo al capitán, ¿seguimos o nos paramos? No, vamos a seguirlo. Y el apóstol Pablo, que no, vamos a pararnos, que esto se va a hundir. Seguimos. Y siguieron navegando y se metieron en una tormenta de 14 días, hermano. Hay veces que no te van a creer, que tú tienes un sueño, una visión, y tú se lo dices a la gente y no te crees, pero tú sigues puesto de acuerdo con Dios. Tú sigues puesto de acuerdo con tu pareja, con los que tienen que creer en ti. Cuando yo empecé una compañía de ambulancia hace como 6 años, yo necesité solamente a mi mamá de acuerdo conmigo. Tú necesitas una multitud de acuerdos. Tú necesitas a alguien que cree en ti. Alguien que se ponga de acuerdo por el sueño de Dios, por la misión de Dios. Alguien que cree que tú puedes lograr un ministerio poderoso. Alguien que cree que tú puedes lograr ese negocio y ser prosperado. Que tú puedes ganarte a tu familia para Cristo y verlo sirviéndole a Dios. El apóstol Pablo le dijo, mira, paren. No pararon, siguieron navegando. Estuvieron 14 días sin comer, hermano, porque se metieron en una tormenta que no los dejaba. Y no fue porque estaban en ayuno y oración, como a veces la gente cree. Es que si comían, iban a estar en la comida y se iban a morir de hambre. Ellos prefirieron, vamos a guardar la comida ahí. Vamos a pasar hambre, que no sabemos cuántos días vamos a estar a la deriva. Y iba tras un sueño. Iba en la voluntad de Dios. Pero se metió la voluntad de Dios lo metió en un desierto. En un sitio de escasez. Donde él no podía comer. Pablo estuvo 14 días y con todo ese montón de inconversos. Esos no eran cristianos que estaban ahí. Eran presos que sí habían cometido delitos de verdad. Y eran soldados romanos, que esos eran más impíos que los mismos presos. Y él estaba allí y todos estaban en ayuno obligatorio por la tempestad, 14 días en un desierto. Porque a veces nos toca, camino al propósito de Dios, estar en una estación de escasez. ¿Cuánto me siguen? Y no quiere decir porque tú estés en ese tiempo de escasez, es que Dios no está en el asunto. Porque parte del pueblo de Israel, llegar a la tierra prometida, estar 40 años en un tiempo de vivir de lo mínimo.
No es escasez, ellos tenían el mínimo requerido. Tenían sus 3 comiditas, tenían su agüita, comían casi siempre lo mismo. Vivían a pelo. A veces nosotros estamos así en ese contexto, que estamos viviendo a pelo. Pues tenemos para comer, tenemos ahí para pagar la luz a pelo, a pagarle el agua. Y pensamos a veces, llegamos a pensar que Dios, ¿dónde está Dios? Que yo no puedo tener suficiente. ¿Dónde está? Yo siembro, yo doy y no pasa nada. Empezamos a dudar, pero es parte del camino hacia la tierra prometida. Había que pasar un periodo de tiempo de preparación, de refinamiento del pueblo de Israel para que pudiera estar listo para entrar a la tierra prometida. Así el apóstol Pablo iba camino en el barco con 276 presos, pero tenía que pasar muchas dificultades para llegar a ese sueño. El sueño de predicar el evangelio en Roma, de alcanzar al emperador, predicarle cara a cara al personaje más importante de aquella época, el César. Él tenía un sueño, el mismo sueño que Dios le impartió a él cuando estaba en Jerusalén. Tranquilo, Pablo, que así como testificaste conmigo en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Y así como estaba en el barco, 14 días a la deriva, ya hasta él dudaba de que se iba a salvar. La gente estaba angustiada, los presos, y yo me imagino Pablo se iba por una esquinita. Señor, ¿qué va a pasar ahora? Si aquí voy a terminar, pues está bien, me pongo en tus manos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, no me salves a mí, nada más salva también a ellos. Yo imagino a Pablo que buscaba en algún momento echarse por una esquina a orar. Dice que el ángel del Señor se le apareció en medio de la tempestad. No en tierra firme, no en Roma ya, no en abundancia ahí, la tempestad con los 276 en ayuno forzoso. El ángel de Dios se le apareció. Pablo, no temas, que Dios te ha concedido la vida a ti y la vida de los 276. Y es necesario que tú testifiques ante el emperador. Se va a perder el barco. Te lo advirtió también. Este barco se va a perder, pero ni tú ni los que están adentro se van a perder. A veces vamos a perder cosas en el camino hacia el sueño de Dios, hacia el plan que Dios trazó, hacia la voluntad perfecta, la buena y agradable que Dios tiene para ti. Vamos a perder pérdidas, vamos a tener que dejar naves en el camino. Pero es parte del proceso de Dios para moldear tu carácter y para hacerte el hombre de fe que Él quiere que tú seas. La mujer de fe y de visión que ella quiere que tú seas. La ayuda idónea perfecta, el complemento del hombre, para que tus hijos puedan aprender y tener un ejemplo de lo que es un hombre y una mujer de Dios, para que después te puedan imitar. Para que después puedan predicar como tú predicas. Para después puedan tener éxito como tú tuviste éxito. Que vieron cómo la fe te funcionó, cómo orar funcionaba, cómo creerle a Dios funcionaba, cómo a pesar de las tempestades que has pasado, que ellos la vieron también, los sufrimientos, las derrotas, las pérdidas en el camino, los peligros que pasaste, te mantuviste creyéndole a Dios. Y si te caíste, te volviste a levantar. Tu familia, tus hijos necesitan tu ejemplo. Tu esposo necesita tu ejemplo. Tu esposa necesita tu ejemplo. Y si tú eres hijo, tu mamá y tu papá necesitan tu ejemplo. Si tú eres abuelo, tus hijos y tus nietos necesitan tu ejemplo. El apóstol Pablo iba tras un sueño y allá Dios le habló y le dijo: tranquilo, que yo los voy a salvar a todos. Allí encallan en una arena, en un arrecife quizás, y el barco empieza a romperse, pero ya están cerca de la orilla, se tiran todos y se salvan. Esa profecía se cumplió en parte bien rápido. ¿Ves? Yo tengo que concebir los 278 y este barco se va a hundir. Hermano, en unos días pasó eso. ¿Sabes? Hay palabras proféticas que son de inmediato, pero hay palabras proféticas que son a largo plazo y a mediano plazo. Hay cosas que Dios te ha dicho que van a pasar, pero no es para ahora, para mañana ni para pasado. Hay que todavía montarnos en el barco, empezar a ver los vientos contrarios. Hay que todavía estar en el barco y empezar a ver vueltas peligrosas en tu vida. Hay que estar en el barco y estar 14 días sin comer nada, porque hay una ruta hacia el propósito, hacia el plan de Dios contigo. Dios lo va a llevar a cabo
Mire, si usted se pone de acuerdo con Dios, Dios va a dar los recursos, va a poner las personas, va a abrir las puertas, va a cerrar las puertas que se necesiten, va a poner las herramientas que tú necesites para que tú puedas llegar a la voluntad perfecta, agradable y buena que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu casa, para tu ministerio, para tu negocio. Dios tiene los recursos suficientes para que tú puedas lograrlo. Llega el apóstol Pablo a la isla de Malta, famosa isla de Malta. Oye, estaba camino a un sueño, predicar en Roma. Y usted dirá, ¿por qué no un sueño predicar en Roma? Claro, Roma era la capital del mundo en ese tiempo, la meca del mundo. Y para ese tiempo el emperador romano estaba desalojando a todos los judíos. No quería a los judíos en Roma. O sea, había una posición como rayo, yo voy a predicar en Roma si el emperador está desalojando a los judíos de allí. Pero el apóstol Pablo, Dios a veces es tan estratégico que puede usar hasta tus enemigos para impulsarte al plan de Dios. Los judíos, que eran los parientes de Pablo, lo habían acusado de blasfemia y de todos esos disparates que lo acusaban. Y cuando fueron a juicio, Pablo ve al romano que lo está juzgando, ve a los judíos, ve esa pelea y dice, espérate, yo voy a aprovechar aquí. Estos judíos me llevaron para hacerme un juicio, yo apelo al César. Y Pablo usa toda esa estrategia de apelar al César porque él tiene un sueño. Dice, aquí yo me monto en el sueño de llegar al mismo César. Bueno, usted se cree que los cristianos en aquel tiempo una secta, le decían esa secta del camino, esos tipos que creen que Jesús resucitó, esos son unos cuantos, por ahí unos poquitos que hay por ahí diciendo ese disparate. ¿Cómo rayo ese camino que estaba empezando a abrirse, que Pablo con la visión de Dios, con el sueño de Dios en el corazón, empezó a levantar obras, empezó a llegar a Éfeso, a levantar iglesias paganas mezcladas con judíos, porque tenía un sueño? Cada vez que le decía a un judío, mira, es que Dios me llamó para llevarle la palabra a los gentiles, y ellos van a escuchar la palabra y la van a aceptar. Rápido los judíos se iban enojados, porque se creían que el evangelio era para ellos nada más, que solamente ellos eran el pueblo escogido, y no sabía que Dios tenía un sueño más grande, y era alcanzarnos a todos nosotros. Pueblo que no era suyo, iba a ser su pueblo. Gente que no decía que él era Dios, iba a decir, ese es mi Dios. ¿Cuántos me siguen? Había un sueño de Dios. El apóstol Pablo llega a la isla de Patmos. Eso fue Juan en Apocalipsis, isla de Patmos, isla de Malta. Y allí se le prende de la mano una víbora, sacudiendo el fuego. Lo vieron, dijeron, este tipo tiene que ser un ladrón, un asesino, porque mira, lo picó una víbora venenosa, se va a morir en un par de horas. Y ven que no le pasa nada. Porque hay veces que camino a la voluntad de Dios te va a picar víbora. Y hay veces que Dios no va a permitir que te pase nada, y hay veces que Dios va a permitir que te duela, o que te hinches un poquito, o que te sientas mal. Pero el apóstol Pablo no le pasó nada, por la gracia de Dios. A lo mejor a ti te picó una víbora y estás como que... Cuando la víbora hizo caer a Eva y a Adán en el huerto, Jesús le dio una palabra. O sea, Dios le dio una palabra a la víbora. Tú me hiriste en el calcañar. O sea, aquí. ¿Sabes? Si a ti te pican en el tobillo, pues tú sigues caminando, pero... ¿verdad? Te hiere, claro. No es lo mismo caminar así que caminar. Me picó algo en el pie. Pero estás caminando. Y le digo, tú me heriste en el calcañar, pero yo te heriré en la cabeza. Mira. Si te hieren en la cabeza, ¿sabes qué significa una herida en la cabeza? Una herida de muerte. Tú me heriste en el calcañar. Tú le hiciste un fallo a la humanidad que yo creé. Tú traíste el pecado al mundo, pero yo te voy a herir ahora en la cabeza. Yo voy a herir tu reinado de muerte. Tu reinado va a estar en bajada de ahora en adelante. Cuando vino Jesús, ya el poder de las tinieblas fue derrotado. Tú no tienes por qué vivir en vicios, tú no tienes por qué vivir en pecado. Ya Dios proveyó la gracia de Dios para que tú vivas en santidad. La gracia de Dios para que tú seas libre de cualquier pecado que te esté atando. Hay gracia de Dios porque Él venció el poder del pecado y de Satanás. Por eso cuando el apóstol Pablo
llegó y les predicaba a este grupo de paganos del gobierno, no al emperador, estuvo predicando primero a otros gobernantes, le decía: yo vine a predicar a los gentiles para que pasen del poder de las tinieblas al poder de la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía un sueño: llegar a Roma. Allí se encuentra con uno de los gobernantes y tiene un papá enfermo, disentería, fiebre y disentería. El apóstol Pablo, la disentería, cuando usted la busca, estudia ese término, es una enfermedad del colon, del hígado, de la barriga, que se te hincha, te da dolor, tienes diarrea y también causa una infección grave que te da fiebre. Y ese hombre, lo más seguro, tenía 60, 70, quizás 80 años. Era el padre del gobernante de esa ciudad, así que era un hombre mayor. Pero Dios tenía un propósito, y era restaurar la salud de ese hombre. Cuando el apóstol Pablo llegó, aprovechó la oportunidad, dice la Biblia, que se puso a orar. Y después de orar, fue y les puso las manos. Y la fiebre cesó y el hombre fue sanado. Oye, cuando vamos en el propósito de Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, cuando le creemos a Dios, Dios confirma su palabra con las señales que le siguen. Pablo tenía un sueño. Voy a terminar con esto. Hechos capítulo 28. Vaya conmigo. Hechos capítulo 28. El versículo 23. Ahí mismo, un poquito más adelante de lo que le había dicho. Dice el versículo 23, capítulo 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Leo el versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, y ellos oirán. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo completó su sueño. Lo que le leí ahora fue cuando Pablo llegó a Roma por fin. Faltan sucesos que salté. Pablo cumplió su sueño, llegó a Roma a predicar el evangelio. Ya la vida no sale en la Biblia cuando él le habló a César. Pues, quizás no hubo forma de documentarlo en ese tiempo, pero sí él le habló al César también. Y después tuvo 2 años alquilado llevando el evangelio a los gentiles, a los paganos. Porque Pablo tuvo un sueño. Por eso es que nosotros estamos aquí, por el sueño que el apóstol Pablo logró. Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Cuando hay un hombre que le cree a Dios, una mujer que le cree a Dios, el propósito de Dios, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que tu familia y tu casa sean fundados sobre la roca. Que tú tengas lo suficiente y abundes para toda buena obra. Tengas para darle a otros, tengas para bendecir a otros. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que tus hijos se levanten. Que tus hijos caminen el camino del Señor, que ellos puedan predicar y profetizar y tener visiones. Que tú y tu casa le sirvan a Dios. Hay un sueño que Dios tiene con tu casa. Hay un sueño que Dios tiene con tu ministerio, que se levante un lugar de restauración, que la gente pueda llegar y ser restaurado, los jóvenes puedan llegar y ser restaurados, los enfermos puedan llegar y ser sanados. Dios tiene un sueño con tu casa. Dios tiene un sueño con tu matrimonio. Dios tiene un sueño con tu familia. Él tiene un sueño con tu matrimonio, si no llega a ser por el apóstol Pablo, que decidió creerle a Dios. Miren, él murió, según la tradición, murió decapitado por los mismos romanos, pero 200 años aproximadamente después, 200 y pico años después, el imperio romano se convierte completamente y pone como religión principal el cristianismo. ¿Cuándo podía pensarse una cosa como esa? Pero hay un hombre que le creyó a Dios. Hay un hombre que dijo: yo quiero predicar hasta los confines de la tierra.
Yo quiero llegar donde nadie ha llegado. Mira, Pablo, eso es peligroso, te pueden matar. Pablo, ten cuidado, ese camino es bien peligroso. Los emperadores no quieren que se predique, ellos tienen muchos dioses. Ellos son expertos teniendo dioses. ¿Qué tú vas a hablar de un Dios por ahí que supuestamente resucitó? Pero Pablo le creyó a Dios. Puede parecer difícil que tu casa se levante. Puede parecer difícil que tu negocio se levante. Puede ser difícil que tus hijos se levanten otra vez. Puede parecer difícil que tú vuelvas otra vez a levantarte. Pero lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios. Ponte de pie. Te alabamos.